contamos en Cruzando Fronteras con el teólogo venezolano Rafael Luciani, que es miembro de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo. Él ha sido uno de los editores de este libro que tengo aquí en las manos, Sinodalidad y Reforma, un desafío eclesial, que ha sido coordinado por Serena Nochetti, Carlos Chickendance y el propio Rafael Luciani. Se trata de un libro bien interesante editado por PPC, en el que 20 teólogos abordan cuestiones interdisciplinares en torno a la sinodalidad. Y leyendo el libro les puedo decir que surgen muchas preguntas, muchas cuestiones que nos van a ayudar a pensar y también a actuar en torno a este sínodo convocado por el Papa Francisco. Pues les invito a la conversación y también, sobre todo, les invito a la lectura de este libro, que es un auténtico manual de sinodalidad que abre muchas puertas al pensamiento y, sobre todo, a los sueños. Pues contamos nuevamente con Rafael Luciani en nuestro programa. Además estamos muy contentos de este reencuentro. Rafael, ¿qué tal estás? Hola Fernando, bueno, contento de estar acá y sobre todo porque ambos estamos caminando en este proceso sinodal, ¿no? Tratando de dar lo mejor de cada uno, gracias. Pues nada, muy contentos de además de estar en el proceso sinodal, de poder hoy hablar de un libro como este, Sinodalidad y Reforma. Bueno, cuéntanos así brevemente de qué va este libro. Yo decía en la presentación que este libro es un auténtico manual de sinodalidad. A ver, el libro nace porque, como sabemos hoy en día hay esta necesidad de formarnos, de saber, de buscar qué es la sinodalidad, ¿no? Y a veces se cree que es algo nuevo que empezó hace unos años nada más, cuando la sinodalidad tiene sus raíces en la tradición de la misma iglesia. Y el libro busca desarrollar esos distintos ámbitos donde la sinodalidad se puede apreciar desde la tradición a lo largo de la historia de la iglesia y luego los grandes problemas que surgen hoy en día para poder tener una iglesia sinodal, donde debemos poner el foco, ¿no? Nuestra mirada y cuáles son esos temas en los que podemos avanzar, ¿no? A la luz siempre del Concilio Vaticano II. Bueno, el libro cuenta con un prefacio de lujo del cardenal Mario Grech, donde él resalta el redescubrimiento del pueblo de Dios como sujeto activo de la vida y misión de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II. Sí, de hecho, esa es digamos que la palabra clave, ¿no? En todo un proceso de cambios y de reforma y conversión eclesial, que todos somos pueblos de Dios y que ser pueblo de Dios supone estar en esa diversidad de personas, de culturas, de teologías y también en esa diversidad en la que todos podamos sentirnos que aportamos, por eso decimos sujeto, ¿no? Que aportamos y que no solamente somos unos objetos que se nos dice qué hacer en la iglesia. El libro, que es un libro coral, que es un libro sinodal, tiene 4 partes. Entonces, me gustaría ir transitando cada una de las partes e ir resaltando alguna aportación de los diferentes teólogos que participan en esta obra. Entonces, en esta primera parte, Construir sinodalidad se llama. Tenemos a Miriam Wiglenz, que es canonista, que ella dice que en cuestiones de fe la comunidad busca el consenso, que no es lo mismo que la unanimidad. Este es uno de los temas que suelen salir. Sí, la cultura eclesial, sinodal, podemos llamarla así, es una cultura que se debe basar en el consenso. Por una parte, en la búsqueda de consejos, ¿no? En hacer consultas, en escuchar, pero luego que se hace ese proceso, viene un proceso de discernimiento en el cual los temas tienen que ser vistos desde las diversas miradas y culturas y teologías para luego construir el consenso. Y la dificultad hoy en día está en que debemos pensar cómo se logra ese consenso eclesial en cualquiera de los temas que puedan surgir, sean difíciles o no sean tan difíciles, ¿no?
es una cultura nueva para nosotros, pero que en la tradición de la iglesia no es nueva. Ya se daba en el primer milenio con obispos que lo practicaban. No me resisto a dejar de contar muy brevemente una anécdota que cuenta la propia Miriam en el libro con la historia de conversión de un obispo, que ella dialogando con un obispo le preguntó que si él creía en el Espíritu Santo cuando impartía el sacramento de la confirmación, porque este obispo no tenía consejo pastoral diocesano. Y claro, si creía en el sacramento, en la transmisión del Espíritu en el sacramento, también tendría que creer en esa presencia del Espíritu en todos los que componen la comunidad. Sí, no, y sabes que el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre Sinodalidad dice que los consejos pastorales son la instancia más adecuada, ¿no? Para realizar la sinodalidad, porque ahí está un laico, una laica, religioso, una religiosa, un presbítero, el obispo, todos deberían estar ahí pensando, ¿no? Y discerniendo el plan pastoral de una diócesis o en el caso de una parroquia, de una parroquia. Entonces creo que son instancias donde pueden haber procesos de conversión porque aprendemos a trabajar en conjunto, ¿no? Hay que reforzar eso de los consejos hoy en día. Pues en relación con Miriam, te traigo ahora una sorpresa de alguien también muy unido a nosotros en las comisiones, que quería hacerte una pregunta. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por dejarme interrumpiros ahí en tu fantástico programa, porque me hace realmente mucha ilusión volver a verte y volver a saludar a Rafael, que hace ya un tiempo que no nos vemos. Me alegra mucho estar aquí con vosotros y aprovecho también para felicitarte, Rafael, por la nueva obra que has publicado en colaboración con tantos amigos y colegas sobre esta cuestión de la sinodalidad. Enhorabuena por tu trabajo, por tu dedicación a estos temas. Y ya que estamos, y Fernando me lo permite, pues quiero aprovechar para hacerte una pregunta que sería la de cómo valoras tú, personalmente, la colaboración que podemos tener entre teólogos y canonistas, ¿no? para profundizar en todas estas cuestiones teológicas y eclesiológicas, como es la de la sinodalidad o otra semejante. No sé cuál es tu perspectiva, cuál es tu valoración que haces de esta posibilidad de trabajo conjunto. Yo creo que enriquecedor, pero bueno, me gustaría saber tu opinión y tu visión. Pues nada, sin más, un saludo para ambos y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Carmen, por esa pregunta que desafía y por tu presencia en este programa. Creo que la teología y el derecho canónico tienen que reencontrarse, porque muchas veces los teólogos y las teólogas andamos por nuestra cuenta y los canonistas también por su cuenta, y podemos decir también lo mismo de pastoralistas. Entonces, ¿cómo traer en una visión de conjunto el trabajo teológico y el trabajo del canonista? Yo creo que ahí es donde se unen dos palabras que son muy hermosas y que aparecen en el documento de la fase continental: conversión y reforma. Porque si queremos una reforma, necesitamos del Código de Derecho Canónico y descubrir dónde podemos profundizar, dónde podemos mejorar, dónde podemos renovar y cambiar, ¿no? Y la teología que ilumina a esa reflexión desde lo que significa ser iglesia, pueblo de Dios, a la luz de la Lumen Gentium. Entonces creo que sin esta colaboración entre la teología y el derecho canónico, no podremos avanzar mucho más allá de un cambio de mentalidad, pero que no se refleje en estructuras concretas, ¿no? Pues también en esta primera parte del libro contamos con el padre Carlos María Galli, que él dice que la Eucaristía, asamblea litúrgica y sacramental por antonomasia, es fuente y culmen de la vida sinodal. Sí, y de hecho es la expresión de lo que puede significar en una comunidad o en un lugar donde hagamos vida eclesial, lo que significa la sinodalidad en cuanto a estar juntos, porque no es solo reflexionar juntos, no es solo discernir juntos, es también vivir y celebrar la vida en conjunto. Y decía Karl Rahner, después del concilio,
que sería triste el momento en el que como iglesia no podamos ya orar juntos. Y yo creo que aquí es donde está otro de los grandes aportes de la sinodalidad. Cuando hacemos un proceso comunitario, no solamente empleamos nuestra capacidad o habilidades intelectuales, sino sobre todo cómo nos conectamos espiritualmente en un espacio de oración que nos abra el uno al otro, ¿no? Entonces creo que rescatar estos espacios de liturgia y de oración en conjunto es un gran reto actualmente. Y de hecho, como tú sabes, la gente está pidiendo qué significa hoy en día ser una parroquia. Y eso supone que en las celebraciones a veces eucarísticas no estamos reflejando esa nueva visión de lo que puede ser una parroquia como comunidad de comunidades, ¿no? Y también Carlos Gali utiliza una palabra ya usada por el Papa Francisco, que es la palabra desborde. ¿A ti qué te inspira esta palabra? Sí, esa palabra que él recoge, que el Papa Francisco ha venido desde hace ya varios años usándola con distintas expresiones, es muy importante porque nos ayuda a ver que no nos podemos encerrar en burbujas y entonces tenemos cada uno nuestra propia posición, sino cómo integramos en esas distintas posiciones una visión tal que nos permita dar un nuevo paso en conjunto. Entonces, desbordar supone el dar un paso nuevo, pero en conjunto. O sea, ¿en qué puntos puedo lograr que exista esa comunión entre la diversidad, dar un paso juntos y volver otra vez a hacer el proceso de construir a partir de ese nuevo paso la comunión? Entonces el desborde es una invitación a que cada uno y cada una no se quede en su propia forma de ver la realidad social o eclesial, sino que también se abra a descubrir lo que los otros y las otras pueden aportar a mi propia visión. Bueno, y también en el libro encontramos un artículo tuyo, hacia una efectiva sinodalización de toda la Iglesia. Claro, me gusta mucho, yo como religioso de los Sagrados Corazones, encontrar la cita de un hermano de congregación, además gran teólogo, que dices tú, hay que reconocer, como señaló Ronaldo Muñoz, que la institución clerical es uno de los grandes obstáculos estructurales para el anuncio del Evangelio. Además, esto lo decía Ronaldo a principios de los 70. Sí, mira, Ronaldo para mí, su teología es un ejemplo de un profeta que luego del concilio entendió esta conexión entre conversión y reforma. Por ello, en esa cita que dices, él habla muy claramente que un obstáculo, ¿no? Para la evangelización, para la proclamación y para la vivencia del evangelio sería una iglesia que se cierra en su clericalismo, ¿no? Entonces creo que nos da ese gran reto para la actualidad igual, ¿no? ¿Cómo puedo superar esa visión clerical? Solo la puedo superar desde un seguimiento fiel a Jesús de Nazaret. Y por eso hablo de sinodalización de toda la iglesia, porque no es cambiar una estructura y una cosa por allá o un concepto que yo tenga, es de dejar que todo el modo de ser iglesia, nuestra manera de pensar, de relacionarnos, de comunicarnos, de actuar, sea dentro de esta clave sinodal y por tanto profética en la línea de Ronaldo Muñoz, ¿no? Y en el artículo de Alphonse Borràs, él señala el carácter peculiar de la consulta eclesial que se desprende del hecho de que consultar es más que escuchar. Sí, para él en muchas de sus publicaciones hace esa diferencia tan fundamental en lo que es la elaboración, por ejemplo, de una decisión y la toma de esa decisión por parte de la autoridad. Entonces, el punto de partida que él usa es siempre la consulta, pero la novedad es que para él la consulta no es simplemente una escucha aislada, sino que se convierte en algo obligatorio para el ministro ordenado o para el obispo, y eso pasa entonces en esa persona a ser una escucha vinculante. Es decir, que no es simple oír, como dice el Papa Francisco, sino que bien nos recuerda a él que se trata de escuchar. Y eso lo trabaja muy bien Alphonse y nos coloca ese gran desafío, ¿no? Si solo escuchamos, solo para saber qué dice la otra persona,
o si realmente escuchamos para convertirnos y poder producir un efecto, un fruto de esa escucha, ¿no? También está presente en el libro nuestro querido Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, que le invita a pensar a lo grande y mirar alto y lejos, sin miedo. Y además ahora, Rafa, él te va a hacer un par de preguntas. Reforma y sinodalidad, sinodalidad y reforma. Son términos que se interrelacionan profundamente y esto es lo que plantea el libro. Yo quisiera hacer una doble pregunta partiendo de la realidad de que toda reforma cristiana es identificación con Cristo, es volver a la forma de la Iglesia que es Cristo. No hay Cristo sin Iglesia, no hay Iglesia sin Cristo. Una doble pregunta. La primera, ¿qué debemos cambiar en la Iglesia para superar los obstáculos que nos impiden una verdadera identificación con Cristo presente en su Iglesia? Segunda pregunta. La identificación con Cristo nos lleva al testimonio gozoso de Cristo en el mundo de hoy, en la realidad de hoy, tan plural, tan cambiante. ¿Qué debemos desarrollar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué opciones debemos hacer como Iglesia a todos los niveles para que la buena noticia que es Cristo llegue a todas las realidades y se encarne en cada una de las culturas? Esto sería. Gracias, Luis, por estas preguntas y sobre todo por el testimonio que siempre das de humildad y de sencillez, ¿no? Y se refleja en lo que estás comentando que quisiera compartir, esta relación entre la iglesia como iglesia misionera y el cambio que debe surgir de esa misión si la iglesia es fiel a Jesús, ¿no? Una iglesia sinodal que no sea misionera no es una iglesia sinodal porque supone la salida hacia el otro, hacia la periferia, hacia aquel que no está incluido o no queremos incluir en la iglesia, ¿no? Y la fidelidad a Jesucristo se trata de esa lógica y relación de inclusión. Podemos recordar los banquetes de Jesús. Jesús sienta personas que no podían verse y sin embargo el hecho de sentarse juntos comienza un proceso de cambio poco a poco, procesual en esas personas. Y eso es lo que yo creo que la iglesia en su misión debe ofrecer, ¿no? Espacios de encuentro, espacios de diálogo que luego generen procesos que con el tiempo maduren, ¿no? Bueno, pues agradecemos mucho a Luis esta doble pregunta y sobre todo también su testimonio. Y continuando ya con la segunda parte del libro, aquí lo que más se subraya es que toda la Iglesia es ministerial, la reconfiguración de los ministerios, carismas y servicios. Y he hecho aquí un subrayado del artículo de Margit Ecot que dice que los laicos son sismógrafos para los caminos de la Iglesia universal hacia el futuro. Sí, porque una iglesia que no tenga esta diversidad de ministerios, carismas, servicios, dones, puestos en conjunto, se convierte entonces en una iglesia en la que habrá una minoría diciendo qué hacer y una gran mayoría como si fuese objeto siguiendo simplemente, ¿no? Por eso el laicado, como dice Margit, es como ese termómetro, ese medidor, porque cuando una iglesia no integra a esa mayoría de los fieles que son los laicos y las laicas, pues se va reduciendo, como decía, una pequeña burbuja que decide lo que el resto debe hacer, ¿no? Y hay experiencias muy hermosas, como en unas comunidades donde a veces no hay un presbítero, los laicos llevan adelante la vida eclesial y comunitaria en esos lugares, porque tenemos que tener claro también que el laicado tiene una responsabilidad ministerial en la medida en que va involucrándose en una comunidad ministerial como servicio, pero también hoy en día algo que Francisco ha comenzado rescatando, lo que es la ministerialidad instituida para el laicado. Ahí hay todo un camino abierto que hay que seguir profundizando. ¿Cuáles serán los nuevos ministerios y no solo los que tenemos para que ayuden a que la iglesia sea sinodal? Y otro capítulo muy interesante que además de alguna manera está también recogido en todo lo que se ha ido pidiendo en la fase diocesana, en el documento de trabajo para la etapa continental, que es
la presencia, el lugar de la mujer en la Iglesia, la sinodalidad en femenino, que es el artículo de Anne Beatriz Fay, sin una verdadera participación de la mujer, la sociedad humana y el mismo reino de Dios, dice esta teóloga africana, no alcanzarían ni su perfección ni su plenitud, y los seres humanos serían infieles al designio mismo de Dios sobre ellos. Esto está dicho muy fuerte, pero luego ella es de una humildad, de una sencillez, creo que una mujer impresionante. Sí, es que la iglesia es una iglesia de hombres y mujeres, no es una iglesia de hombres como a veces estamos acostumbrados a ver en una foto, ¿no? Donde salimos solo, por ejemplo, hombres y tú ves a dos mujeres por allá. No, la iglesia es una iglesia en la que todos y todas tenemos que tener las mismas responsabilidades, los mismos deberes y derechos, ¿no? Hoy en día con la función y el rol de la mujer en la iglesia, se ha dado un paso importante que hay que tratar de profundizarlo más, pero ya hay un paso con la reforma de la curia, en la Constitución Predicate Evangelium, el Papa logra distinguir ya el poder de orden y el poder de jurisdicción. Y esto, en términos concretos, lo que logra es que en una posición donde antes se exigía que estuviera un obispo, hoy en día puede estar una laica o un laico en ese ejercicio de gobierno. Y ese es un ámbito que ha salido mucho en la síntesis, ¿no? Para esta etapa continental. Y también está la realidad ministerial, cómo las mujeres hoy en día necesitan incorporarse a la vida ministerial, pero eso supone el desafío de pensar cuáles son los ministerios que podemos crear para que las mujeres participen y no solamente el ministerio ordenado del presbítero, sino cuáles serían esos nuevos caminos para que la iglesia sea realmente una iglesia de hombres y mujeres en todos sus ámbitos de ministerios, de carismas, de servicios y de dones, ¿no? Y también en el libro participa Gloria Liliana Franco, y ella dice que en un mundo de polarizaciones e individualismo, la comunión es el mayor testimonio que podemos dar a nuestros conciudadanos. Bueno, Lili, que es una persona tan querida por mí y con quien comparto pues la vida eclesial y la vida de fe, creo que nos da ese aporte no solo en lo que escribe, sino que lo que escribe refleja lo que ella vive. Ese construir comunión supone, como ella nos recuerda continuamente, incluir al pobre como sujeto. Y esa comunión no la construyo solo con los que piensan como yo o los que viven donde yo vivo, sino cómo hago que ese rostro, esa historia de vida de esa otra persona integre la propia manera como yo voy entendiendo mi conversión y voy creando entonces comunión. Por eso la comunión, como ella bien lo plantea, es un desafío ante la polarización y a la vez es un desafío ante la exclusión que podemos tener en la iglesia, ¿no? Y también encontramos la aportación de Máximo Fagioli, sinodalidad e iglesia local. Y ahí él resalta el nuevo papel del obispo diocesano en relación con la teología de la diócesis como iglesia local. Y Máximo es un gran historiador de la iglesia, un gran amigo, y él ahí hace un punto, hace notar un punto fundamental si queremos una iglesia sinodal. El obispo es testigo de una comunidad, de una iglesia local, de una diócesis, y por tanto su ser ministerial no puede separarse de la vida de esa iglesia pueblo de Dios en un lugar. Eso que se llama la porción del pueblo de Dios, que es la diócesis. En el caso de un sínodo, esto es muy claro, o sea, el obispo no viene con su voz individual, sino viene con la voz de ese pueblo de Dios que representa y del cual es testigo, testimonio. Y es muy triste a veces ver cómo hay obispos que completamente se apartan, ¿no? De las comunidades, aunque estén ahí, no las visitan o no aprenden de ellas o no se integran en los procesos ahora como vivimos del sínodo de escucha. Y ahí es donde está el gran reto, porque el concilio entiende que no existe o no puede haber un obispo sin una porción de ese pueblo de Dios, es decir, una vida eclesial que se realiza en una diócesis, ¿no? Es el reto que Máximo nos recuerda que viene del concilio.
Ujú. Bueno, y también tenemos aquí a Nathalie Beccar, subsecretaria del Sínodo, y ella señala la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia que nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Sí, Natalie es una gran profeta porque está abriendo puertas, ¿no? Y eso supone una gran dificultad a veces en una institución cuando necesita de cambios que no está acostumbrada, ¿no? Entonces ella va a esa visión de cómo entender lo jerárquico en una iglesia pueblo de Dios y ahí hay todo un proceso entonces de conversión y se conecta con los temas anteriores porque un caso específico en el que hoy necesitamos ese cambio es en el rol de las mujeres en la iglesia. Entonces no hay reforma de la iglesia sinodal, sino hay una reforma de lo que significa el ministerio jerárquico y eso supone una nueva manera de entender la participación y la comunión de las mujeres y de todos en la iglesia por igual, ¿no? Desde la dignidad bautismal, como decía en una de las síntesis que es citada en el documento para la fase continental, es rescatar la dignidad bautismal de todos y todas. Y hay una cita también muy bonita de Natalia, la figura del Papa, que dice ella que en el Sínodo de los Jóvenes el Papa se mostró a todos los participantes y ellos le reconocían como un modelo de liderazgo servicial y que este liderazgo servicial es muy bueno para una iglesia sinodal. Yo creo que el Papa, el gran mérito que desde el inicio ha tenido es que ha logrado unir su estilo de vida con el estilo de una iglesia sinodal, ¿no? Porque cuando él entiende que su vida es servicio, ahí está hablándonos de lo que es el ministerio. Cuando entiende que su vida tiene que incluir a los demás, ahí nos está hablando de la pastoral de la iglesia. Entonces, en cada gesto y en cada palabra nos dice mucho más de lo que a veces podemos captar en un libro. Entonces, por ello creo que esta relación que trae el Papa, ¿no? De conectar los estilos de vida con los estilos de ser iglesia es fundamental y es la experiencia que ella narra a la luz del Sínodo de los Jóvenes. Y hablando del Papa Francisco, él entiende su primado dentro del patrón más amplio de la sinodalidad y de la colegialidad. Sí, porque el Concilio Vaticano II trató el tema de la colegialidad y como había grupos minoritarios que tenían miedo que ese tema le quitara poder al primado, al Papa, se incluyó también una cita, lo que se llama la nota previa en Lumen Gentium, que dice que el Papa puede actuar aún sin el consenso del colegio episcopal. ¿Qué hace el Papa Francisco? Profundiza entonces eso que el concilio no logró solucionar, pero a la vez parte de lo que el concilio ofreció como novedad, es decir, la colegialidad. ¿Y qué hace en concreto? Que sitúa el ministerio petrino y a la vez la colegialidad dentro del pueblo de Dios. Es decir, el Papa es un fiel más, cada obispo es un fiel más, el religioso, la religiosa, el presbítero, todos somos fieles en la iglesia. Y esto ciertamente implica una mentalidad completamente nueva para ejercer el mismo primado. Y es lo que él llama en Evangelii Gaudium la conversión del papado. Aquí está la clave fundamental en ese camino que él abre, ¿no? Pues Rafa, vamos a conectar ahora con Zaragoza porque desde allí también una amiga común muy querida te va a formular una pregunta. Hola Fernando, hola Rafael. Otra vez nos volvemos a unir los tres aquí en un tema que nos apasiona como es la Iglesia sinodal, la sinodalidad, el sínodo de la sinodalidad. Tengo una pregunta con una breve reflexión previa. Estamos en un proceso en la Iglesia Universal, un proceso de un sínodo sobre la sinodalidad que, pues eso, que abarca a toda la Iglesia, ¿no? Sin embargo, por mucho que lo hemos intentado durante siglos, la tozuda realidad, ¿no?, nos ha mostrado que la uniformidad no es un elemento ni bueno ni clave, ni para evangelizar ni para desarrollarnos como Iglesia. Cada iglesia, cada país, pero cada iglesia local incluso está afectada por su realidad sociocultural. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a conjugar? ¿Cómo se puede conjugar para que nos quede claro a todos
la sinodalidad, la reforma que implica la sinodalidad con esos rasgos culturales propios de cada iglesia, de cada continente, o muchas veces, si me apuráis, un poco incluso de cada parroquia, ¿no? Sería un poco por ahí por donde iría la pregunta. Me alegro mucho de veros a los dos y os mando un beso. Adiós. Hola Cristina, tú pones siempre preguntas difíciles, ¿no? Que nos colocan a todos a pensar y ver más allá. El sínodo, si hay algo que ha puesto al descubierto, es que la iglesia no es una estructura monolítica, homogénea, y no debe ser representante de una cultura, sino que debe incluir esa diversidad de culturas y de maneras de pensar. Yo creo que, por ejemplo, estamos aprendiendo la visión desde la intercontinentalidad. Antes nos veíamos desde el propio país o desde el propio continente, y ahora se nos invita a pensarnos en ese ámbito mayor de continentes y culturas, ¿no? Y por eso la cultura tiene que ser el ámbito de expresión de la vida eclesial en cada lugar. Puede ser que en un continente existan ministerios y en otro continente existan distintos tipos de ministerios según la necesidad de la realidad cultural, social, económica, política. Entonces, decir iglesia en misión supone que la iglesia aprenda de las culturas y responda de manera particular a cada una. Es la iglesia del primer milenio, ¿no? Es rescatar ese sentido de iglesia local, de iglesia local. Agradecemos mucho también a Cristina su presencia aquí entre nosotros. Y ya vamos poquito a poco llegando al tercer bloque del libro, crear consenso, una posibilidad real. Y ahí tenemos la aportación de Ormond Rush y su pregunta: ¿cómo podría la Iglesia de hoy llegar a consenso y tratar con la diversidad y el conflicto de interpretaciones acerca de las implicaciones del Evangelio para los distintos contextos de una iglesia mundial? El gran aporte de Ormond, que ha sido valorado por toda la comunidad teológica desde hace muchos años, es ese tema del sensus fidei, ¿no? Entonces, cualquier cambio que pueda darse en la vida y en la forma de lo que es ser iglesia, tiene que partir de eso que él bien resalta continuamente, que es el escuchar a ese pueblo de Dios en el que todos somos partes como de los mismos derechos y deberes, y desde ese proceso es que vendrán las conversiones que se necesiten en la iglesia. Entonces su aporte va dirigido a este cómo y desde dónde, ¿no? Desde dónde podemos hacer estos procesos de cambio. Y no hay otro lugar que una iglesia que comience y continúe a practicar el sensus fidei, que es lo que estamos haciendo ahora en esta etapa, tanto diocesana como ahora continental, de que la escucha no termina. Esa es la idea. La escucha es parte constitutiva del ser iglesia. Y claro, como comunicador me ha encantado el capítulo de Serena Nochetti en comunicación generativa. Sí, Serena es la gran teóloga hoy en día del tema ministerial, y lo enfoca en este capítulo desde lo que supone las dinámicas comunicativas, el tomar decisiones en la iglesia, el construir consensos, tratando de leer los aportes que hoy en día da la teología, pero desde otras también disciplinas, ¿no? Que nos enseñan a comunicarnos, que nos enseñan a lograr decisiones y consensos. Creo que ese capítulo es fundamental, porque si eso no se cambia, el modo como realizamos y tomamos decisiones en la iglesia y como construimos consensos, entonces no habrá una iglesia sinodal. Ahí se juega lo verdaderamente sinodal de la iglesia, ¿no? Y bueno, también encontramos la colaboración de Agenor Brighenti, que habla de que es en la comunión del obispo con su pueblo y de su iglesia con las demás iglesias locales donde sucede la sinodalidad eclesial. Sí, Agenor ha sido una de los grandes pastoralistas y voces teológicas en América Latina, y ha acompañado a la vida del continente a lo largo de muchísimas de las conferencias episcopales generales del episcopado latinoamericano, y sobre todo desde esta relación de lo que significa
el obispo y la diócesis, el presbítero en el momento actual, ha hecho un estudio reciente sobre el tema del presbiterado, desde un estudio de campo donde él hace ver cómo el clericalismo no solo significa una mentalidad, sino una manera de relacionar, de comunicarnos, y que si no se cambia el seminario en su forma de existir, en su forma de ser actualmente, no habrá cambio realmente alguno. Entonces, por eso, cuando él habla de la diócesis, cuando habla de esta relación de obispo, diócesis, presbítero, habla también del cambio a través de estructuras concretas, como puede ser la del seminario, sin la cual pues no habrá un cambio de mentalidad en los futuros pastores, ¿no? Y qué interesante también lo que nos habla Catherine Clifford del ministerio de la memoria. Pues sí, Catherine es una de las grandes voces del ecumenismo, que además es un tema que ha salido en la síntesis, pero como un reclamo, es decir, una iglesia que tiene que aprender a ser ecuménica, a dialogar con las otras religiones, pero también con las otras visiones y experiencias que existan en el mundo, ¿no? A nivel religioso, a nivel espiritual. Entonces creo que ella en este contexto nos recuerda ese sentido de la memoria histórica. El diálogo no es algo nuevo en la iglesia, el ecumenismo no es algo nuevo en la iglesia. Si lo hemos perdido, ¿cómo rescatarlo? Entonces, tengo que recurrir a la memoria histórica de la iglesia y ver cómo eso me ayuda hoy a ser una iglesia en comunión. Porque una iglesia que no restituya la comunión entre las distintas iglesias y confesiones será siempre una iglesia con una deuda pendiente en cuanto a su comunión, en cuanto a su unidad, ¿no? Y después otra cosa también a resaltar, que es la imagen del obispo de Roma como un obispo en sínodo. Sí, es un obispo en sínodo porque es un fiel más, un Christi Fideles, como dice el Concilio Vaticano II, y en cuanto fiel más, tiene el deber de incorporarse en el proceso sinodal también él. No es el que está afuera esperando resultados y luego toma una decisión. Es precisamente el primero que debe dar el ejemplo de una escucha, de una capacidad de cambio y de conversión y de nuevas decisiones que ayuden a avanzar, ¿no? Es lo que hoy en día Francisco también ha ido mostrando cuando amplía el sínodo. Se da cuenta que hace falta involucrarse más, que él mismo necesita discernir más ciertos temas y darle espacio para que todos y todas podemos alargar, ¿no? Este proceso de reflexión y de discernimiento en conjunto. Y ya llegamos a la parte final, a la cuarta parte, la de sinodalizar las instituciones, que esto ya es un ejercicio de aterrizaje, y yo ahí me he parado fundamentalmente en Darío Vitali y el giro sinodal de Francisco al que tú aludías ahora hace un momento. Sí, porque Dario, quien ha aportado muchísimo a la teología del Sensus Fidei, él hace un recorrido de cómo comprender a lo largo del magisterio, por ejemplo, de Francisco, esta visión de la sinodalidad. Y pone también como ejemplo el caso de Episcopalis Communio, donde ha habido un avance en el modo como los procesos sinodales se deben entender y ya no es el modelo que teníamos anteriormente de lo que es un sínodo solo de obispos en un mes y la consulta era solo a las conferencias episcopales. El cambio que se va produciendo y que se expresa en Episcopalis Communio es que el proceso es más que un evento, pero el proceso supone involucrar a todos y todas, o sea, a los fieles en la iglesia y el Papa como uno más y los obispos como uno más. El gran desafío está en que nos podamos sentar en la misma mesa, laicado, vida religiosa, presbiterado y episcopado, y vernos la cara, conversar juntos, tratar de comprendernos, y ese es el camino de cualquier proceso sinodal. Si logramos eso, será un gran paso en la iglesia. Bueno, además de la lectura personal individual de cada uno del libro, ¿cómo se podría trabajar este libro en una parroquia, en un grupo cristiano? ¿Cómo diseñarías tú un plan de trabajo del libro? Bueno, llevar los temas
a pequeños escritos más fáciles de trabajar en grupo, porque no es lo mismo un libro que está hecho para ser leído de manera individual a trabajarlo en grupo. Entonces una posibilidad sería llevar esos temas a pequeñas guías o referencias escritas con mayor sencillez que puedan ser reflexionadas. Y son temas que, esto es importante, que no son temas de teólogos y de teólogas ahí aislados, son temas que afectan la vida cotidiana. Por ejemplo, ahí está el caso de las estructuras. Una estructura de los consejos pastorales o la vida parroquial. Entonces, desde ahí aprendemos en una comunidad a ser iglesia. Entonces creo que la vida comunitaria, los pequeños grupos, las comunidades eclesiales nos están enseñando hoy en día qué es la sinodalidad. No es algo que viene de los teólogos hacia abajo, sino al revés. Los teólogos tratamos de reflexionar sobre la experiencia que vivimos como fieles en la iglesia junto con los demás y de lo que los demás comparten desde sus propias experiencias, ¿no? Es decir, es un reto que hay que traducir, ¿no? El libro para ser trabajado en comunidades. Ahora, lo que yo creo que sí que van a encontrar los lectores son los temas clave de la sinodalidad y de esa reforma. Y también esos conceptos que es bueno pues, ir conociendo bien, madurando, contrastando. Y para eso pues, puede ser muy buena una reunión de grupo, de parroquia o otro ámbito. Sí, por ejemplo, el tema que aparece del consenso. A veces uno cree que solo lo aprendo con una ciencia, una disciplina académica, cuando en la práctica, en las comunidades a veces se logran consensos en el modo, a partir del modo propio como uno vive y cómo conozco a la gente, voy abriéndome a esa persona, dialogo con esa persona y cuando veo al final hemos logrado un consenso de manera natural, ¿no? Entonces, las comunidades son importantes porque nos enseñan a vivir de una manera que luego podemos traducirla en un concepto, ¿no? Pero es la vida en esa comunidad la que muchas veces nos ayuda a progresar, a movernos hacia adelante y a abrir nuevos desafíos, ¿no? Rafa, tú has participado en la redacción, bueno, en esas 2 semanas de convivencia en Frascati para la redacción del documento de trabajo para la etapa continental. Ensancha el espacio de tu tienda de Isaías 54:2. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es para ti ensancha el espacio de tu tienda? El otro y la otra que no han tenido voz ni presencia en la iglesia puedan tenerlo. Pero el modo de comprender esto no es que el otro se fue, ¿no? Esa es una expresión además muy fea que nos tenemos que quitar de la mente. Muchas veces es, o la mayoría de las veces, que la iglesia no deja y la iglesia hace que mucha gente se vaya y no permite luego que pueda ser incluida dentro de la misma vida eclesial. Esa iglesia en salida que dice Francisco es precisamente la iglesia que debe estar con ese otro y esa otra y no que el otro venga hacia mí y entonces yo me siento como aquel, ¿no? Que vienen hacia mí porque yo tengo la verdad. Ensanchar la tienda es una imagen hermosa porque es una iglesia como que abraza, ¿no? Cuando uno va abrazando, uno va abriendo los brazos y en la medida en que voy abrazando, va creciendo también mi gesto, ¿no? Entonces una iglesia que se abre, que se expande, que sabe abrazar más que decir o más que enseñar. Es una imagen hermosa de inclusión, que es la palabra clave que hoy mueve a todo el proceso sinodal, inclusión. Y claro, en esos días en Frascati, que habrán sido días de mucha comunión, de mucha intensidad, ¿cómo has vivido tú toda la elaboración del documento, habiendo participación pues, de obispos, de religiosos, de laicos, de teólogos? ¿Cómo ha sido vivir todo eso? Mira, una novedad para mí muy rica porque yo estoy acostumbrado en otras organizaciones eclesiales a hacer documentos donde nos dividimos por grupos y luego viene el coordinador del grupo y pone en conjunto todo eso que ha recibido y sale un documento, ¿no? En cambio, en esta oportunidad
hay algo completamente novedoso en el modo como se hacen documentos en la iglesia y que podemos aprender para que de ahora en adelante sean hechos así. Primero, porque integra distintas visiones. Cuando yo un documento lo leo desde distintas culturas, desde géneros, desde estados de vida eclesial, desde idioma y desde continentes, ya me da distintas perspectivas y no es la de una persona que leyó una parte del documento y dijo lo que le pareció de esa parte, ¿no? Luego, cuando se hizo esa lectura múltiple, estamos integrando también algo hermoso, que es el hacer un documento a muchas manos, a muchas culturas. Eso le da otra fisonomía. Cuando leemos este documento, se va viendo cómo se va narrando todo un proceso a la luz de la recepción de ese proceso en las distintas culturas. Pero a la vez vamos encontrando que en esa narración vamos encontrando una comunión, tanto en los problemas como en los desafíos, como en aquellas cosas que ya se están dando sinodalmente, ¿no? Entonces el documento, ante todo, para mí fue una riqueza personal por el modo como se hizo y también porque hay algo que no se sabe, pero que cuando se iba escribiendo el documento había muchos espacios de silencio y de oración. Cuando alguien compartía una reflexión, luego hacíamos silencio para discernir lo que habíamos escuchado y no reaccionar de manera inmediata con una respuesta. Y la liturgia iba integrando a la vez ese ritmo de el día, donde había reflexión, había discernimiento y había oración en conjunto, ¿no? Y esa totalidad del ambiente que se fue creando es lo que produce este documento. Creo que es una manera en la que podemos nosotros aprender también para hacer documentos en la iglesia en general. Y yo creo que otra característica de este documento es la cantidad de citas de conferencias episcopales, de grupos, incluso de personas individuales que están incluidas en el propio texto. Sí, es reconocer la autoridad de la voz del otro y de la otra, ¿no? Cuando se citan conferencias episcopales de tantos países, ¿no? No es para darle a una mayor peso que a la otra, es para decir, en esta comunión de iglesias, vamos en el mismo camino, estamos descubriendo los mismos problemas y queremos soluciones también de esto que estamos viendo, ¿no? Y algo muy, muy importante que mucha gente creía antes de comenzar este proceso es que no hubo censura y no hubo exclusión. Incluso entonces se citan a estas contribuciones individuales. Eso es algo interesantísimo, porque uno puede decir, bueno, ¿y para qué cito a uno que mandó un email con una propuesta cuando puedo citar a un grupo que representa 100.000 personas? Porque en la iglesia la dignidad bautismal nos enseña que no es un número. 1 o 10 o 1 millón de personas tienen la misma dignidad, los mismos deberes y los mismos derechos. Y eso es algo que el documento recoge y nos debe ayudar también a valorar que no es lo mucho o los muchos que se involucran, sino la dignidad de cada uno que tiene que ser reconocida y su voz tiene tanta autoridad como la puede tener cualquier otro en la iglesia. Y yo creo también que el tono del documento es muy sereno, invita al diálogo. Están, yo creo que todos los temas así candentes que saltan tanto a la opinión pública, pero está todo hilado de una manera muy, muy hermosa desde la comunión, intentando seguir avanzando en este proceso y sabiendo que todavía hay temas que han de seguir madurándose. Sí, porque una iglesia que está aprendiendo a escuchar tiene que escuchar con serenidad. Antes veíamos reacciones inmediatas, muchas veces de la institución eclesiástica diciendo no, o diciendo incluso sí, pero de una manera inmediata, sin haber procesado, ¿no? En este momento la iglesia está aprendiendo a escuchar, no es que ya sabemos escuchar, ¿no? Y de esa escucha nos toca ahora el paso siguiente, que es la iglesia que aprende de la escucha y cambia, se convierte a la luz de la escucha, ¿no? Creo que el documento por eso tiene ese tono sereno, pero trayendo los puntos neurálgicos de gran discusión y tensión hoy en día en la iglesia, porque no hay otra manera de hablar de esas
problemática si no lo hacemos de una manera serena, respetuosa y sobre todo buscando un cambio eclesial que beneficie a la totalidad de los fieles en la iglesia y de la sociedad también. Entonces creo que ahí el documento refleja muy bien lo que estamos viviendo en ese tránsito de una escucha serena al querer ahora aprender de lo que hemos escuchado, ¿no? Un documento que se pueden descargar en la web de la Secretaría General del Sínodo, que está apareciendo ahora también en pantalla. Bueno, y estos días tan intensos, tan especiales de Frascati, terminaron con sorpresa, que es el encuentro con el Papa Francisco. ¿Cómo encontraste tú al Papa? También, ¿qué destacarías más de lo que él os transmitió? Y después ya en el encuentro personal con él, ¿qué le dijiste al Papa, Rafa? Mira, fue una sorpresa lo del Papa porque lo hizo al mediodía y es una hora que a cualquier persona le puede cansar, ¿no? Sobre todo él que necesita reposo con tanto trabajo que tiene. Y sin embargo aceptó y lo hizo de una manera tan sencilla que entró en el salón donde estábamos y conversó prácticamente con nosotros. Una de las cosas que me gustó de lo que dijo es que debemos siempre pensar en cómo avanzar y no quedarnos en él usó una palabra que del italiano la convirtió pues en algo que nos puede ayudar, dice indietrismo, que sería como no hacer un regreso atrás o una involución, algo así, que a veces caminamos, pero no avanzamos, ¿no? Y eso es un desafío que colocó diciendo, hay temas fuertes, hay temas muy duros que estamos tratando en la iglesia y hay una polarización en grupos minoritarios, pero con fuerza, y tenemos que estar abiertos a todo eso. Ese es un gran mensaje. No cerrar, ni siquiera aquellos grupos que puedan decir totalmente lo contrario a lo que pensamos. Ese fue como un gran mensaje nuevamente en la línea de la inclusión, ¿no? Pues no, en el encuentro cuando él fue saludando a cada uno en el salón, yo solamente le di las gracias porque una vez mi padre ya estaba por fallecer y él envió un mensaje a través de un audio de WhatsApp y eso ayudó mucho a mi familia en ese momento y pues le compartía esa experiencia y le daba pues las gracias por ser así, porque no es común. Eh, yo estaba con papados anteriores y se veía una formalidad y una, incluso a veces burocracia para poder hablar con el Papa y con Francisco hay esta horizontalidad donde uno se siente libre de decirle algo de cara a cara en un momento determinado. Creo que eso es un valor que tenemos que valorar para el futuro en otros papados también, que eso permanezca. Pues Rafael Luciani, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado a comentar sinodalidad y reforma y después también a contarnos también tantas cosas del nuevo documento Ensancha el espacio de tu tienda, documento de trabajo para la etapa continental y también cómo se ha ido fraguando este documento. Yo creo que nos ha dado muchas pistas para seguir adelante, nos has animado y espero que nos veamos pronto por aquí por Roma. Bueno, sí, así será. Y quiero compartir rapidito algo para terminar. Si queremos tener una experiencia concreta de sinodalidad, cuando leamos ese documento, agarremos un tema que no sea difícil y busquemos a una persona con quien hablar ese tema para comprender la posición que tiene sobre ese tema. Y de ahí tendremos una experiencia de aprendizaje porque no veremos el tema, sino el rostro de la historia de vida que está detrás de cada uno de esos temas difíciles. Buena iniciativa. Bueno, Rafa, un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto. Gracias, Fernando. Un gran abrazo.